Stavo controllando perché non mi ricordavo proprio che numero di edizione della settimana della cucina era. La terza, Non è la terza per noi, però certo. nel mondo è la dodicesima settimana della cucina italiana nel mondo. Allora faremo una piccola introduzione di qualcosa storica in italiano e poi do la parola alla nostra ospite, proverò di essere molto sintetica, la licenziata Cristina Cessario, che forse la sentite alla radio, che è nell'emissione di Laura Rotundo domenica mattina. Domenica già praticamente Sì, certo. Ciao. E bene. mi piace tantissimo ascoltarli. Ecco, Sempre allora parla quello che dobbiamo mangiare, quello che no, e tutto della porzione. bene, ora potete domandare direttamente a lei. Bene, iniziamo la prima parte, la facciamo sintetica, poi passiamo a Cristina, sicuramente ci darà, ci farà sapere delle cose molto interessanti e forse ci sarà qualche spazio, se lei ce lo consente, per fare delle domande. Allora, come vi dicevo, la 12ª settimana della cucina italiana nel mondo. Ci troviamo qua, siamo martedì 15 novembre, ore 19:30 e lì trovate sul flyer anche l'Instagram per connettervi con Cristina. Allora, il titolo di questa settimana è Convivialità, Sostenibilità e Innovazione, gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta. Beh, questo è un titolo lungo, molti concetti, no? Qua si vede un pochino più in grande, perciò proprio il tema fondamentale è la salute. Allora abbiamo invitato Cristina, che è una specialista in salute alimentare. Però vi faccio una piccola domandina per iniziare, per riscaldarci un po'. Se vi faccio vedere questo, a che cosa legata alla cucina pensate? Al gelato. Il gelato. Ecco, molto bene. Ecco, cioè, era molto facile. E qua perché proprio in questo spazio, è lo spazio del corso di musica, c'è una canzone che parla del gelato della grande Mina Mazzini, che si chiama Se mi compri un gelato, con un periodo ipotetico addirittura. Faccio sentire un attimino. Se mi compri un gelato, che sia proprio gelato, con le labbra gelate così, a cuore ti bacerò. Bene, solo così per ascoltare un attimino. Mina con Se mi compri un gelato. Un pochino, no? Perché a chi non piace essere solleticati da un gelato. Se andiamo alla storia del gelato, no, dobbiamo andare lontano verso l'antica Mesopotamia. Nel III secolo a.C., secondo secolo, già si faceva il gelato. E ovviamente lo si faceva con quell'immagine che c'è lì. Portavano la neve dalle montagne, no? Soprattutto nell'antica Roma che esisteva l'idromele, che era una specie di miele mescolata con un'acqua molto fredda, no? Molto vicino al gelato, al sorbetto di oggi. No? Poi gli egizi cinesi sono i progenitori del moderno sorbetto e gli arabi, proprio dopo la caduta di Roma, anche cominciano a aggiungere un po' di zucchero su quest'acqua fredda. No? Però qual è la differenza tra sorbetto e gelato? Il verbo che si usa. Che verbo si usa con sorbetto uguale con gelato? Un sorbetto? Bere un sorbetto. Un sorbetto si sorbisce, me lo sorbo, no? Me lo sorbisco. E invece il gelato si mangia. No? Si usano diversi verbi, però poi la differenza nella consistenza è fondamentale. Gelato più denso, il sorbetto meno denso, più ghiacciato. Non ci sono delle differenze dal punto di vista della consistenza. Però qua c'è un altro personaggio. Chi è lei? Sapete chi è lei? E che c'entra con la storia del gelato, no? Nessuno rischia? Margherita? Non è Margherita, no, Margherita è della fine del 1800, inizi del 1900. Questa Qualcuno pensa.
Qualcuna da Qualcuna- Firenze? Sì. Questa è Caterina dei Medici, no? Che poi si è sposata con Enrico, è andata in Francia, e proprio lei che ha portato il gelato in Francia. E lui che c'entra? Chi è questo? Ieri. E Ruggeri è proprio fa così, no? Il testone. Che c'entra Ruggeri con Caterina dei Medici, con il gelato? Proprio a Firenze, nella Firenze di Caterina dei Medici, c'è un tale Ruggeri che fa i gelati. Li conosce Caterina e quando si sposa porta questa ricetta del Ruggeri nella corte francese, no? Comincia a esportarsi il gelato, no? Poi, qualche anno dopo, verso la fine del 1600, Cosimo I, no? Dice a Bernardo Buontalenti, che era un grande factotum, faceva di tutto, gli chiede di preparare un banchetto. In questo banchetto Bernardo Buontalenti offre a tutti gli invitati sorbetti gelati. Non parliamo del 1600. E poi c'è l'arrivo dal Nuovo Mondo. Che cosa arriva? Il cioccolato. Il cioccolato. E cominciano a fare gelati anche col cioccolato, o al cioccolato, no? Si direbbe propriamente. E poi questo è molto interessante. Nel 1686 un italiano chiamato Procopio di De Coltelli apre un caffè a Parigi, in Francia, il Café Le Procop. E in questo caffè si comincia a offrire anche il sorbetto o gelato, no? Questo viene raccontato anche in un libro, cioè noi abbiamo letto un pezzo, credo, Il barone rampante di Italo Calvino, no? E di questi tempi si parla dei gelati mangiati a quell'epoca. Allora possiamo dire che Procopio democratizza il gelato, perché il gelato esce dalla corte e lo possiamo comprare nei caffè, in un caffè almeno, in quello di Procopio, no? È un grande democrata, Procopio, fa che il gelato, cioè va bene, persone altolocate, no? Non è che qualsiasi persona poteva comprarlo, però esce dalla corte. 1904 è fondamentale per la storia del gelato perché c'è l'esposizione universale a San Luis, in America. E che cosa viene servita per la prima volta a San Luis in America? Il gelato in cono. Gelato in cono, servito per la prima volta in questa esposizione. E ora finisco perché comincia a circolare una cosa in questa esposizione universale, cominciano a circolare i carrelli di gelato. No? Carini. E per ultimo, con questo finisco, i gelati in serie si cominciano a fare nella decada del 50. Sono della Motta, conosciuti in Italia come i mottarelli. Guardate, quello è un mottarello. È un gelato mottarello. Bene, più buono del gelato per questo giorno di caldo, non so che cosa c'è. Poi Cristina ci dirà se questo è sano o meno. Non so, c'è lei l'esperta. Bene, molto bene, lascio la parola a Cristina, grazie mille. E bene, avanti, continuiamo en español ahora. Gracias. Pido mil disculpas, me encantaría hablar italiano, pero bueno, no tuve la suerte de poder empezar a hacerlo. Pero bueno, asignatura pendiente y por qué no, ¿no? En algún momento. Así que bueno. Bueno, gracias por la convocatoria, de compartir este ratito acá con ustedes. Gracias a Sol, que me mandó un mensajito para participar. Y bueno, y ella quería que más o menos hable un poquito de lo que es la comida o la alimentación italiana, que se basa básicamente en lo que es la alimentación mediterránea, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de la alimentación mediterránea? La UNESCO en el 2013 ha nominado a este tipo de alimentación, la llamó, o sea, patrimonio no material de la humanidad, por su tipo de alimentación saludable y también por ser sustentable. Así que tenemos un tipo de alimentación mundial que es muy sana y estaría bueno que muchos más países la sigan, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar y revemos un poquito de qué se trata este tipo de alimentación, es completa, porque tiene todos los nutrientes y básicamente es muy saludable.
Si nos remontamos, o sea, si hablamos específicamente de lo que es la alimentación italiana, creo que más que una alimentación mediterránea es una filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque en Italia no solamente es una cuestión solamente de alimentos, sino también el de compartir, el de cómo los preparan, qué tipo de alimentos usan, son alimentos de primera calidad, hechos artesanalmente, o sea, donde también lo que es la preparación, la cosecha y todo es muy artesanal. Así que por eso también le da a este tipo de alimentación tanta importancia y termina siendo tan sana. La verdad que si pensamos un poquito en los ingredientes, vemos que, bueno, lo que le dicen ellos oro líquido, el aceite de oliva, sería como la vedette de todo lo que es la alimentación mediterránea en Italia, y es uno de las materias grasas más usadas, y tanto lo usan como para cocinar como para condimentar. Tienen distintas intensidades de sabor. ¿Quién no probó un aceite de oliva, no? Está buenísimo, es muy rico, pero bueno, hay distintas intensidades que a veces algunos no lo eligen por eso mismo, ¿no? Por ser tan intensos. Pero bueno, también después la alimentación se basa mucho, mucho en una gran cantidad de lo que son vegetales, de lo que son frutas, de todo lo que son legumbres. Esto le proporciona a la alimentación italiana mucha fibra, que es muy importante para lo que es todo lo que es la salud digestiva, aportando también, aparte de fibra, hidratos de carbono, donde el hidrato de carbono complejo, el que más cuesta digerir, es el que más nos va a dar saciedad, el que también va a hacer que, o sea, que todas las funciones se puedan establecer normalmente, que tengamos mucha energía. Después también se basa en un consumo de muchas especias, ellos condimentan mucho, o en la alimentación italiana se consume mucho, muchas especias donde le dan sabor a la comida desde otro lugar, ¿no? Marinan, preparan un montón de ingredientes basados en las especias, y eso también le da un sabor característico a este tipo de alimentación. No nos tenemos que olvidar obviamente de los pescados, de los, más que nada de los frescos, que también están muy utilizados en este tipo de alimentación, y son muy saludables. Casi no usan, imagínate que Italia es uno de los países más saludables del mundo, así que no usan en demasía todo lo que serían alimentos procesados o alimentos con alta cantidad de grasas, ni muy procesados, ni muy calóricos. Entonces termina siendo este tipo de alimentación muy sana para todos los que la consumen. ¿Qué te iba a decir otra cosa? Bueno, también están, no solamente, a ver, uno piensa en Italia y ¿qué piensa? Pizza, pastas, y el poder que tienen estos alimentos, uno pensaría, no sé, si yo voy a Italia, ¿qué voy a comer? Porque se basan en estas comidas, y no, tienen una variedad muy importante de comidas, pero bueno, se caracterizan porque la pasta y la pizza sea bien, bien característica de este país, pero ellos la hacen casera, entonces ahí está la gran diferencia, aparte, bueno, de que la calidad de esos ingredientes son muy buenos, de primera calidad, entonces hacen que estos alimentos que agregan a su alimentación sea un alimento rico, que llena, que da saciedad, que se comparte, o sea, que le da el nombre a todo lo que es este tipo de alimentación. Después también lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más sanos son los ingredientes, más también sanos vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Porque al consumir alimentos que son o sea, de un origen saludable, que están cosechados ya desde un lugar muy cuidado, que también le dan sustentabilidad a todo lo que es la parte ecológica, o sea, hacen que esta alimentación sea completa en todo sentido, no solamente en nutrientes, sino también en todo lo que es sustentabilidad y todo lo que, cuando hablamos de ecología, esto también está demostrado en este tipo de alimentación. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, estoy media embarullada y mezclé un poco todo. Domande? Apriamo. Yo voy a hacer una pregunta. El tema ¿no? Porque ¿cuándo fue? Creo que fue el año pasado o el anterior, que tuvimos un cocinero de invitado, David Beltri, y surgió el tema de
la harina que se usa en Italia, ¿no? Mm, Para hacer la pizza o las pastas, y eso hace ver bastante la diferencia, ¿no? Porque por ejemplo, en exacto, las pastas exacto. se ve mucho la diferencia. Sí, el trigo que actualmente usamos hoy en nuestro país es un trigo que está más adaptado, que está preparado para que tenga más gluten, para que esas masas que se hacen sean mucho más aireadas y, o sea, le da otra característica al alimento. En cambio, el trigo que siguen produciendo allá, que siguen cosechando allá, es un trigo que es más parecido al original, entonces por eso también hace diferente el hecho de por ahí acá, o sea, termina siendo un alimento por ahí más barato, de consumo por ahí más masivo, pero también o sea, con los pacientes mismos a mí me pasa que te dicen, no puedo comer harinas porque me inflamo mucho. Bueno, ¿por qué? Porque ese gluten, a medida que fue pasando el tiempo, se fue modificando genéticamente y ahora termina teniendo mucho más poder, quizás inflamatorio en las personas que antes. Entonces es como que allá se mantuvo mucho más ese trigo original y acá es como que se fue modificando mucho. Y es verdad, la diferencia se nota y más los que viajan y prueban notan la diferencia. Bien, Dani. Sí, buenas noches o buenas tardes. Hola. Con respecto a las harinas, yo quería saber si era lo mismo, si en lugar de usar una harina refinada, al usar una harina 3 ceros, por ejemplo, es más saludable que una 4 ceros. Sí, en realidad eso te lo va a dar, o sea, es la pureza de la harina y lo que te decía recién, también del desarrollo de la red de gluten. Si nosotros queremos consumir un tipo de harina que sea más saludable, quizás tendríamos Sí, que volcarnos más a la harina integral, donde está conservado la mayor parte del grano, que es ahí donde está un poco el secreto de cuando tenemos más saciedad y cuando o sea, el tipo de harina o el tipo de alimento que estamos haciendo con esa harina conserva más los nutrientes de la harina original. Una harina refinada es una harina donde se sacó todo lo que la claro, protegía el grano y donde estaban todas las vitaminas, toda la fibra y todo lo que quizás nos hacía bien. Entonces, claro. eso también es importante remarcarlo. Entonces, de acá puedo sacar la conclusión que si usamos harina integral y yo le pongo un poquito de harina de avena, tenemos semáforo verde para comer pizzas todos los días, si son No, caseras. claro, claro, cabe remarcar lo Yo siguiente, amaso, yo amaso, mirá la por eso. cara. No, lo que tenía que decirte también es esto, que más allá de que la alimentación, de este tipo de alimentación es muy saludable, tenemos que tener en cuenta que hay alimentos que tienen muchas calorías, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, más allá de que la pasta, y mucha, o sea, creo que uno de los platos de Italia de todos los días es la pasta, pero no comen un plato de pasta como quizás sirven en algunas casas de acá. Entonces, siempre las porciones tienen que ser reducidas y acompañarla siempre con proteínas, que sea una carne, y también con vegetales. Eso es lo que le da al plato que sea más completo, más variado, y eso también es lo que nos va a aportar nosotros todos los nutrientes que necesitamos. Muchas gracias. No, de nada. Hoy en día también hay, saliendo un poco de lo que es la harina de trigo, tenemos un montón de tipos de harinas alternativas, ya sea las de legumbres, ya sea, bueno, nombraste la avena, tenemos la harina de maíz, tenemos la harina de mandioca, tenemos la harina de arroz, de almendras, o sea, hoy en día hay una variedad de harinas terrible que al que le cae mal o le hace mal o le inflama la de trigo, tiene un montón de alternativas que usar y puede seguir consumiendo amasados o distintos productos o alimentos hechos con harina sin problema. Hace un tiempo por ahí era un poco más difícil. Ahí está Cris. Cris, una tocaya tuya. Sí. Una tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Razono lo mismo con el arroz, ¿verdad? El arroz blanco, a diferencia del arroz integral o el arroz yamaní, es mejor, tiene todas las características de la fibra, el arroz integral. Exacto, ¿verdad? exacto. Cuando hablamos de calorías, las calorías más o menos van a ser las mismas. El tema de lo que, o sea, la diferencia va a ser, la gran diferencia va a ser la fibra y todos los nutrientes que acompañan a esa fibra. Entonces, si nosotros queremos mantener una alimentación saludable, queremos comer un poquito de cada cosa, como acostumbramos decir, bueno, las cantidades son importantes. Entonces, tenemos que buscar alimentos que nos den saciedad.
Entonces, los alimentos que nos van a dar saciedad son los que van a permanecer más tiempo en el estómago. ¿Cuáles son? Todo lo que es integral, las carnes, por ejemplo, pues las proteínas son, o sea, tienen más tiempo en el estómago porque cuesta más digerirlas, y las verduras que tienen mucha cantidad de fibra. Entonces, si nosotros complementamos ese plato con los 3 nutrientes, con estos 3 tipos de alimentos importantes, vamos a lograr tener, o sea, comer menos y tener una alimentación completa todos los días. Y, perdón, una más. ¿Y la carne de vaca respecto a la carne de cerdo? Que el popular dice que es mejor la de cerdo, porque tiene la grasa Claro, intersticial. Claro. hoy en día la alimentación que se le está dando a los cerdos es un poquito más balanceada, es un poquito mejor a la Claro. de la vaca. Pero bueno, hay que ver también en qué situación estamos. Si estamos hablando de una persona que tiene colesterol alto, si tiene algún problema cardiovascular, o simplemente es para cuidar un poquito la salud. Si es para cuidar la salud, variando todos los tipos de carnes, incluyendo pescados, huevos Mejor, y claro. pollo a la alimentación, terminamos teniendo una variabilidad importante, terminamos variando, no nos aburrimos y encima también estamos incorporando todo tipo de proteínas. Pero siempre las porciones tienen que ser pequeñas. Gracias. Eso es lo más importante. Adri, De nada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte si tiene relación esto que dijiste de las harinas, que fue cambiando en el tiempo, con la cantidad de personas que escucho que están con problemas de celiaquía e intestinales. Es terrible la cantidad. Sí, totalmente, ¿Tiene totalmente. que ver con A ver, hay algo Falta de- importante. Hay algo importante. Hoy en día se hace mucho, o sea, se hacen los estudios mucho más rápido que antes. Antes vos ibas con un problema gástrico o un problema intestinal y era raro que te manden el análisis de celiaquía, por ejemplo. Hoy en día es una de las primeras cosas que hacen. Entonces, esa es una gran diferencia. Pero sí, está totalmente relacionado, no solamente con el cambio de la composición de los granos de trigo, sino por toda la alimentación. O sea, vos fíjate que de acá hace unos años para atrás, la alimentación cambió muchísimo, y más en los más jóvenes. Entonces, ahí también tenemos que tener algo en cuenta. Esto de comer quizás menos verduras, más comidas procesadas que vienen en paquete, que tienen conservantes, que tienen aditivos, muchas gaseosas, jugos artificiales. Entonces, ese intestino que viene genéticamente, genéticamente preparado a como eran nuestros antepasados, que comían una determinada cantidad de alimentos, o sea, puntuales, y ahora tener cierta variedad y encima artificial, por eso termina generando en el intestino un montón de reacciones que el propio intestino no reconoce. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y volver de a poquito a una alimentación lo más natural posible. Entonces, cuando vos empezás a sacar todo lo procesado, empezás a tomar más agua, dejás de tomar jugos artificiales, dejás de tomar gaseosas, empezás a comprar cosas, yo como siempre digo con Laura en el programa, decimos ir más a la verdulería y no tanto al mercado. Es algo así, porque empezás a comer más alimentos frescos y menos de paquete y te empezás a sentir mejor. Y ahí está la gran diferencia. Bien, se dice que la otra farmacia es la verdulería, ¿no? Exacto, exacto. Siempre, o sea, en lo que va de la charla nombramos siempre a las verduras, pero están las frutas que también aportan mucha fibra, vitaminas, minerales, y no deja de ser natural, por supuesto. Bien, Lili. Bueno, buenas noches. Yo estoy muy Buenas noches. preocupada por la calidad del agua, sobre todo el agua potable que nos envían a través de la red. Sí, mira, hay que tener cuidado según en qué zona vivimos, quizás también, por ejemplo, yo estoy hablando con un paciente, me decía que en un barrio, un grupo de vecinos se juntaron y mandaron a analizar el agua que tenían de red y encontraron que el agua estaba contaminada con arsénico. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado del agua que estamos tomando. Quizás más en lugares donde están empezando a hacer estos barrios nuevos, donde están haciendo las cañerías nuevas, hay que ver qué pasa cerca de esos barrios, porque hay veces que el agua de los riegos, o las mal hechas, las cañerías mal hechas, o lo que antes estaban los pozos ciegos, contaminan los suelos de ese sector, de ese barrio, entonces terminamos teniendo un agua contaminada. Se supone que tiene que estar controlada y tiene que estar filtrada y tiene que estar analizada en la planta de potabilidad, pero bueno,
hay que tener cuidado. Sí, porque ese agua, aunque vos la hiervas para cocinar, Claro, pues, hay cosas que no se van por el desaparece. hervido, no se van tampoco con las dos gotas de lavandina que uno le ponga, entonces, o tampoco se filtran con el filtro de estos que Ese, con tenemos el de agua. filtro. Entonces Sí. hay que tener cuidado con eso. Bien. Yo voy a hacer otra pregunta, hablando del helado. En algún momento me pareció leer que engorda más el helado de agua que el helado de la crema. ¿Puede ser? O A me ver, equivoco? es como te decía recién, a veces tenemos que también pensar quién lo está consumiendo y cuál es el objetivo de comer ese alimento. Si nosotros queremos disfrutar de un domingo, por ejemplo, tomar un helado, o un sábado a la noche, tomar un helado, nos gusta mucho el helado, y bueno, si no tenemos ningún problema de salud y está todo hermoso, yo soy partidaria de comprar un buen helado artesanal, ¿sí? Y quizás reemplazar la comida que tocaba en ese momento. Por ejemplo, si es un sábado a la noche, reemplazar la cena, si es no sé, un helado de la tarde, reemplazar la merienda. Quizás sí, que sea un tamaño chico, quizás no eligiendo si son 3 gustos, los 3 gustos con frutas secas o con chocolate. O sea, tratar de buscar un cierto equilibrio, pero disfrutarlo y saber que después, en la semana, podemos cuidarnos tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a la diferencia, sí, obvio. El helado artesanal, en primer lugar, está hecho con materias primas frescas y de buena calidad. Y en cambio, el de agua, que tiene un agregado de azúcar increíble, y los que son de los industrializados tienen mucho conservante, mucho aditivo, como colorante, saborizante, nada que ver, mucho más, están súper lejos de los que son artesanales. Claro, Así uno que, piensa helado de agua, es de agua, ¿no? claro, Hay una exacto. Agua con cantidad de azúcar. cosas que uno no Agua, azúcar y racionaliza. colorante y saborizante. Eso es lo que es el, Claro, el helado terrible. de agua. Entonces, si yo quiero disfrutar un helado, me compro un helado chiquito, artesanal, y va a ser mucho más rico. Me va a aportar algo de lo que son proteínas, de lo que son, si tiene fruta seca, de las grasas buenas de la fruta seca, y no solamente voy a ingerir calorías por el azúcar. Nada que ver. Dani. Bueno, ahí está. Ya está quedando claro que lo natural versus lo procesado, nos quedamos con lo natural. Esto me Sí. lleva a mi siguiente pregunta. A mí me gusta mucho el yogur, entonces entré en esa onda cuando empezó la pandemia a innovar, encontré la receta de la nona que hacía el yogur y empecé a hacer yogur yo también. Pero la verdad es que siempre tengo miedo de que lo esté haciendo mal en cuanto a las medidas, no sé, que me termine haciendo mal. ¿Por qué? Porque cuando uno va y compra uno industrializado, sabe que es pasteurizado, que no tiene microbio, que está todo perfecto. Ahora, cuando uno hace en la casa, no Bueno, ese tenés es uno de los esa riesgos que corres. seguridad. Claro, ese es Entonces, uno de los ¿qué riesgos que corres. medidas puedo tomar? Claro. Claro. Y Siempre tenés que... una más, Sí, yo le dale. pongo edulcorante, ahí se me va el yogur natural al cuerno. Pero bueno, Bueno, si escuchás el programa los domingos, sabés lo que opino de los edulcorantes. sí, por eso, bueno, Pero no está importa, no natural importa. por un lado. No importa, no importa. En cuanto a lo que es el yogur casero, a ver, es una muy buena, o sea, está buena la idea por el hecho de que, primero y principal, el precio del yogur aumentó mucho, y bueno, las proporciones es 1 litro de leche con un pote de yogur natural y 2-3 cucharadas de leche en polvo. Esas serían las medidas estándar de lo que es el yogur natural. Pero bueno, sí, lo que decías vos, tenemos el riesgo de quizás o sea, que se pueda contaminar o algo. Cuidando los ingredientes y cuidando la forma de prepararlo, no tendría que pasar. Pero bueno, también puede pasar que vos compres el yogur en un supermercado o en un lugar donde la cadena de frío se cortó, y también puede ser que ese yogur no esté en buen estado. Así que, a ver, riesgo va a haber siempre. Obviamente que la posibilidad de que esté contaminado uno comprado y uno hecho en casa es diferente. Pero yo creo que si cuidamos todo el procedimiento que hacemos, usamos utensilios bien lavados, manos bien lavadas, es muy bajo el riesgo de que ese yogur se contamine por algo, ¿sí? Y en cuanto al edulcorante, si nosotros le queremos dar un toque natural,
por ahí usar un poquito de miel, una vez que se haya hecho, entonces para mezclarle un poquito de miel, por ahí no edulcorante. Entonces el edulcorante, cuando hablamos una de las cosas que altera lo que es el intestino, también el edulcorante entraría entre esas cosas que alteran el intestino. Sustituirlo por miel va. Sí, hay que ver el todo- caso. Si estamos hablando de una persona diabética, no. Si estamos hablando de una persona con hipertrigliceridemia, tampoco. Pero si estamos hablando de una persona que solamente quiere cuidar el peso y que todo lo demás que está bien, un poquito de miel no va a pasar nada, terminás endulzando y no terminás consumiendo algo artificial. O sea, es algo natural que puede ser consumido tranquilamente. Gracias. De nada. Volviendo al tema de la, no sé, Elina, no sé si querías preguntar algo, ¿no? Sí, sí, buenas Ahí noches. está, perdón. Con respecto a la leche, que últimamente tiene bastante mala prensa porque, bueno, yo soy la idea de que hay que comer de todo surtido, pero me dicen que no, que la leche de ahora no es como la de antes porque todo el proceso ha cambiado, que incluso las personas dicen que el sabor de la leche también ha variado. Entonces, bueno, quería su opinión. A ver, como hablábamos recién con lo que es el trigo, la leche también cambió, la alimentación de la vaca lechera también cambió, entonces es lógico que la composición de la leche en sí haya cambiado, más los procesos que le hacen, que también son diferentes. Si nosotros tomamos leche por una cuestión de querer agregar calcio a nuestra dieta, no solamente lo podemos incorporar por el lado de la leche, sino que hay otros alimentos los cuales la pueden reemplazar tranquilamente. Entonces tenemos al yogur, tenemos a los quesos, tenemos a las almendras, tenemos a las hojas verdes, o sea, hay varios alimentos que podemos poner o comer en reemplazo y tener también un consumo de calcio adecuado. Ahora bien, el tema está cuando la leche nos empieza a hacer mal, o nos empieza a inflamar, o empieza a provocarnos una reacción que no nos gusta. Entonces ahí quizás tenemos que o cambiar por la versión deslactosada, que muchas veces funciona muy bien, o directamente reemplazarla por esto que te digo. Y ahora también están todos los reemplazos de leches vegetales. No es la misma procedencia, pero bueno, termina siendo un tipo de leche, no es leche en sí. Pero bueno, ya te digo, a ver, tenemos que siempre poner cuando nosotros pensamos en un alimento, siempre tenemos que poner en la balanza y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero de este alimento? ¿Qué quiero, qué busco o por qué lo voy a comer? Entonces ahí es donde vos empezás a responderte. Me gusta, listo, lo sigo consumiendo. Me hace mal, bueno, lo tengo que cambiar. Lo como porque o lo tomo porque dicen que, bueno, busquemos, si no me gusta tanto, busquemos la alternativa para consumir. Lo mismo que nos aporta ese alimento, pero en otros distintos. Pero no es obligatorio consumir la leche. Mirá, y que es muy diferente antes, también. Así que eso va quedando también en qué quiere uno de ese alimento, como te decía recién. Ahí está. Adri Vasquiera pregunta. Gracias. Si querés. No, está bien. Digo, las aceitunas, ¿qué opinión? ¿Tienen aceite? Grasas buenas, grasas buenas. ¿Grasa También buena? también es un fruto que está muy usado en lo que es la alimentación, en Por la eso, cocina italiana. Claro, están las verdes, las negras, son con distintas características. Pero a ver, las únicas personas que tienen que tener cuidado con las aceitunas son los hipertensos porque tienen una alta cantidad de sodio. Pero es un alimento súper natural y las grasas que tienen son grasas buenas, así que no hay que tenerle miedo a la aceituna. Sí, por una cuestión calórica, o quizás hay que tener cuidado con la cantidad, pero no con la composición. ¿Y qué sería una cantidad? Perdón, porque me encanta. ¿Qué sería una cantidad? Según para qué las quieras comer. A ver, si la estás agregando una ensalada, sí, una si la estás agregando una ensalada, 4 o 5. Si la estás comiendo como una colación, puede ser 5 o 6. O sea, bien. Depende con qué la acompañe, depende con qué, claro. ¿Sí? Porque vos pensás que es un aporte más de calorías que le vas a dar a lo que vas a comer. Entonces, si ya lo que vas a comer tiene calorías, bueno, ojo. Ahora, si es una ensalada que son todas verduras, tranquilamente le podés poner algunas. Bueno, gracias. No, de nada.
A ver si hay algo en el chat, no, creo que era Adri. Te quería hacer una pregunta. Vos cuando estudiaste nutrición, ¿no? Y acá hay otros colegas que también son del ámbito de la medicina, bueno, un poco Elina, Adriana, Luis, Betty, está Silvana también. Creo que no hay nadie más de la medicina, los demás son de otros rubros. Pero, cómo se estudiaba la dieta justamente mediterránea? ¿Se pone en contraposición a otras dietas? Eh, ¿Se le estudia o no se le estudia? No, sí, más que estudiar te la nombran. La nombro. Teníamos una materia que era antropología de la alimentación, que es donde veíamos los distintos tipos de alimentación del mundo y la mediterránea estaba entre ellas, pero no estaba tan quizás asociada a lo que era el tipo de alimento y por ahí la salud de las personas. Era más bien la historia de ese tipo de alimentación. Pero después, cuando vimos dietoterapia, cuando vimos fisiopatología, donde teníamos que darle, ahí sí, el plan alimentario al paciente, donde teníamos que ver de qué manera tratábamos al paciente, por ejemplo, cardiovascular, bueno, ahí se usaba, estaba como indicada la dieta mediterránea. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio. Es una dieta que tiene una alta cantidad de fibra, tiene una alta cantidad de grasas buenas y una baja cantidad de calorías malas o calorías que no tienen nutrientes, vacías se le llama. Así que es muy recomendada. Igual ahora hay tanto tipo de alimentación, tanto tipo de dieta, que es como que ya nos perdimos un poco, ¿no? En qué es bueno, qué no es bueno. O sea, estamos perdiendo un poquito eso, pero es como que la alimentación mediterránea es la que se mantiene ahí bastante firme. Sí, exacto, porque estoy viendo, por ejemplo, acá la dieta mediterránea, ¿no? Cereales y productos derivados, pan, arroz, pasta. Claro. Y justamente, no sé, por lo menos yo y otras personas de mi edad, tenemos una gran intolerancia a lo que son cereales y harinas, pero entiendo que puede ser por todo esto que explicabas, por el gluten, la diferencia, cosa que antes yo no tenía, ¿no? Exacto, exacto. Sumado a todo lo que te decía yo. Pero no solamente, a ver, pensemos un poquito, cómo actúa el alimento en una persona, no solamente es el alimento y la persona, es el alimento, la persona, la edad, el sexo, la cantidad de calorías, el ejercicio, los antecedentes, la herencia que nos determina un montón de cosas de que nacemos y que a lo largo de la vida después lo vamos desarrollando, que no quiere decir que se desarrolle, pero puede estar el desarrollo de esas enfermedades. El tipo de alimentación, hoy hay una alimentación, y más en los más chicos, como te decía hace un rato, donde todo lo que es procesado, todo lo que es hipercalórico, todo lo que es gaseosa, está haciendo una niñez muy excedida en peso, muy excedida en calorías. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar un poquito y es como que, viste, reeducar todos esos hábitos que están perdidos, y más después de la pandemia donde los chicos estuvieron todo el día en su casa sin hacer ejercicio y constantemente teniendo acceso a los alimentos que había en la casa, que muchas veces no eran los más adecuados. Igual, Dani. Me va a terminar odiando la licenciada. No, para pero nada, ¿por qué? Para me eso estoy vienen acá. todas las preguntas, porque mis compañeras hablaron de algo fundamental en la comida, las aceitunas. Sí, Nosotros me refiero a mi esposo y yo, las ponemos, cuando las compramos descarozadas y las ponemos en agua caliente, la enjuagamos varias veces, la dejamos para sacarle toda la sal, después le ponemos ajito, aceite para darle sabor. sí. ¿Es de Esa es balde una lo que estamos práctica. haciendo o está Sí, bien? no, es una práctica que se puede hacer cuando un alimento está conservado por ahí en almíbar, en salmuera. Entonces es una forma de disminuirle el contenido de sal, de azúcar, de vinagre también. Entonces el lavado de esos alimentos puede ser. No lo saca todo, pero saca una mayor parte. Ah, bueno. Así que sería una buena práctica. Ah, bueno, gracias. Bueno, voy a preguntar yo también, ¿puedo? Si hay Dale. alguien más. Obvio. Sos joven, pero en lo que va de tu experiencia, ¿notás que lo que se ve afuera, hay un cambio realmente de conciencia con esto
de volver a las quintas, de volver a esto que vos nos estás sugiriendo? No sé, Creo, o sea, por mi sigue ganando experiencia, McDonald's. sí, por mi experiencia, como decís vos, hay una cierta conciencia a comer mejor, al estar más sanos y a vivir más tiempo. O sea, pero no sé si tanto en los chicos y adolescentes, por ahí en los más grandes. Pero lo que voy notando a medida que va pasando el tiempo es eso, que hay como una mayor, o sea, hay una mayor cantidad de personas que quieren cuidarse más. Y eso está buenísimo. Y aparte también hay que pensar que ahora, hoy en día, la oferta de alimentos que nos dan está también, es muy variada, o sea, hay mucho alimento que no es procesado, que es natural, que es sano y que se está como publicitando más. Antes era como que o lo hacías en casa o lo comprabas y era procesado, o sea, no había mucha chance. Ahora es como que tenés un montón de opciones y está bueno eso porque también tenemos que pensar que hoy en día la mayor parte de las mujeres trabajan, no tienen tiempo y terminan haciendo lo más rápido que pueden cualquier tipo de comida. Entonces, eso también limitó mucho y cambió mucho el hábito en casa de las comidas. Entonces, de a poquito hay que volver a esa alimentación, como decías vos, a la alimentación de antes, donde se preparaban los alimentos en casa, donde se comía mucha ensalada, porque es muy importante. Perdón, ¿puedo También hacer lo que una se ve que en pregunta? adolescentes es como que se pasan al extremo, ¿viste? Pasan al veganismo absoluto y Claro. Bueno, no esos sé ya si fue son eso, parte pero de filosofías, de fanatismos, esos sí, son, pero sí, hay como, viste, un movimiento ahí donde hay muchas cuestiones, no sé si de moda, pero es como que hay una cierta línea donde hay muchas cosas relacionadas que muchos jóvenes están eligiendo ir por ahí, por una cuestión de ecología, por una cuestión de cuidado, por una cuestión de maltrato animal, o sea, hay un montón de cosas, pero no son los más, o sea, son muchos, pero no son la mayoría. Sí, por ejemplo, los Silvi, ayunos, ah, ahora que perdón, se habla mucho de Eli. ayunos, Vai. ¿no? Sí, Yo tenía la idea de que justamente lo ideal es tener una cierta continuidad de alimentación y no evitar ayunos prolongados, como también el picar a cada rato. claro. Pero ahora hay como una filosofía que también ayunos de 16 horas, de 12 horas, que es A ver, beneficioso. por eso está bueno siempre consultar al que sabe, porque hacer algo o sea, porque sí, no está bueno. Lo bueno es saber por qué, y no todo Exacto. está indicado para todos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo tenía una paciente que era vegetariana, estaba tan anémica que tuvo que dejar su vegetarianismo porque no lo podía llevar no lo podía seguir manteniendo porque no se sentía bien. Entonces, está bueno el vegetarianismo, está bueno el comer menos carne, pero cuando empieza a afectar la salud, ya deja de ser bueno. Entonces, tenemos que ver qué tipo de alimentación vamos a elegir, o qué tipo de alimentación o tratamiento vamos a hacer para nosotros. Está indicado, es acorde, lo podemos hacer. Hay personas que empiezan a, como decís vos, a hacer el ayuno porque lo escucharon, porque lo vieron, o porque lo hace una amiga, y no lo pueden mantener porque no les hace bien, porque no lo toleran. Entonces, no todo es para todos. Entonces, por eso siempre tenemos que recurrir al que sabe, a la persona que estudió y le puede indicar un tratamiento o una dieta que sea acorde a su salud y a su hábito y a su calidad de vida, porque muchas veces no se pueden mantener ciertas dietas, o sea, en un estilo de vida, no sé, determinado. Entonces, por eso hay que ir adecuándolo y hay que ir viendo si es posible o no. Silvi Gracias. Napoli. Y después Dani. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. gracias, estoy ahí escuchando atentamente. Por un lado, bueno, me coincido con esto de que somos omnívoros, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces, Claro. como que hace falta un poco de todo. Pero te quería preguntar, porque el tema de los agroquímicos y todo lo que es agroecología, que entiendo que hay ya cada vez más grupos que están muy preocupados por el uso de todos los químicos para los cultivos agroindustriales, ¿no? Sí, Y que, bueno, de a poquito van surgiendo otros grupos que tratan de cultivar respetando un poco más ¿no? La salud de la tierra. exacto. Quería preguntarte si, bueno, en otros lugares también
se ocupan de esto, ¿no? Si en Italia están tan preocupados como, por lo menos yo, acerca de qué comemos, por lo que Claro, decías, ¿no? De los químicos, pero qué sé yo, glifosato hay por todos lados y de cualquier etiqueta que tiene soja, ya sabés que atrás tiene glifosato, entonces, mm, bueno, ¿no? La lecitina de soja que está por todos lados, bueno, claro. eso. Tal cual. Por eso a eso me refería cuando hablaba de paquete, de embolsado, de Sí, envasado. Siempre van a tener, si no es directo, van a tener algún ingrediente que tiene algún componente o alguna sustancia que no va a estar bueno que la consumamos. Quizás si es un alimento que consumimos cada tanto no pasa nada. El tema es cuando se hace diario, cuando se hace constante. Entonces ahí está el problema, porque son sustancias que se van a empezar a acumular y nos pueden causar enfermedades. Mirá, según lo que te decía de la UNESCO, nombraron a la dieta mediterránea como un tipo de alimentación, además de saludable, sustentable. Entonces, es porque eso, cuidan la forma o sea, en que cosechan y preparan o producen sus alimentos. Y yo lo veo a Italia, la veo como ese país donde se sigue produciendo y cosechando los alimentos como lo hacían nuestros abuelos. O sea, y creo que sí, que hay mucho de eso. O sea, hay muy pequeñas huertas que hacen, viste, cada uno es como que prepara sus alimentos, quizás no en las grandes ciudades, pero sí en las lejanías. Lo veo de esa forma. Y por lo que dice la UNESCO, creo que se debe condiciona. ser, claro. Bueno, gracias. No, de nada. Dani, vai. Y voy a tratar de que sea la última pregunta, te juro. No hay problema, No, no Dani, sé por si favor. no sé si lo voy a lograr, pero bueno. Eh, Depende del libro que leas o al profesional de la salud que escuches, te van a decir microondas sí, microondas no. Y con Mm. esto de que uno siempre está apurado, es más fácil meter todo en la olla, al microondas, y se cocina solo, no se te quema, no se te pasa. ¿Es saludable o no cocinar en microondas? Bueno, yo soy de las partidarias a microondas, no. ¿Por qué? Porque o sea, tiene un funcionamiento que provoca en el alimento una cierta modificación o cierta alteración de lo que es las micropartículas del alimento. Entonces no estaría, o sea, no comparto el hecho de poner constantemente alimentos en microondas. Si vos me decís, cocino siempre en cacerola o siempre en hornalla, y a veces caliento porque estoy apurada en el microondas, no sería, como dije antes, no sería tan malo. El tema es cuando todo se hace en el microondas, cuando se calienta la leche, cuando se calientan las mamaderas de los chicos, que no lo consigo. O sea, no, no, eso no. Ahí está el tema. Ahí es donde caemos en el exceso y es lo que yo te decía, que no está bueno. Sí, y juguitos Klein ¿no? Perdón, Clay, Sí. pero no. Listo. Gracias, tesoro. Perdón, ¿y las freidoras de aire? Justamente el otro día me hicieron la misma pregunta, las freidoras de aire. A ver, funcionan, no te digo igual que el microondas, pero parecido. Y además, viste que muchas también lo que necesitan es que le agregues cierta cantidad de aceite al alimento que vas a poner dentro de la freidora de aire. Entonces, ahí es donde esa pequeña cantidad de aceite se empieza a alterar, porque la composición química del aceite, cuando uno lo calienta o lo pasa por algún tipo de proceso, hace que esa composición química del aceite se altere. Esa alteración provoca que esa grasa termine siendo una grasa mala, ya sea aceite de oliva o ya sea aceite de girasol. Algunos se van a alterar más, otros menos. O sea, lo mismo que antes. No soy partidaria de ese tipo de máquina. Me van a decir que soy antitecnológica, pero bueno, yo creo que en una cocina más tradicional, más como se preparaban antes los alimentos y no tanta tecnología. Distinto es el hornito eléctrico donde calienta por electricidad, nada que ver. O sea, no hay ningún proceso en el medio, ¿sí? Es solamente calentar el alimento, no hay ninguna alteración química del alimento. Sí, y retomando un poco lo de Silvana, y después vamos concluyendo, que ella hablaba de la alimentación en Italia, y vos hablabas de todo esto de la sustentabilidad, que también hay movimientos muy fuertes en Francia hace rato, ¿no? Sobre el cultivo, ¿no? de productos orgánicos,
Sí, a ver, los que defienden la ecología y los que defienden todo lo que es el ecosistema y dónde vivimos, o sea, desde que se empezó a ver que todo lo que estamos haciendo está agrediendo directamente a nuestro planeta, es donde empiezan a surgir todos estos movimientos, algunos con más, viste, con más fervor y otros con menos, pero defienden al fin, y empiezan a utilizar todas estas prácticas alternativas sin que sea tan agresivo para lo que es el medio ambiente. Me parece buenísimo. El tema es que a veces las economías o las empresas son tan, o sea, son potencias económicamente que hacen que todo esto sea muy difícil y siguen haciendo las cosas mal. Siguen produciendo los alimentos de la forma que lo producen, siguen poniéndole químicos a los alimentos como los ponen, y es tanto el poder que tienen que o sea, que lo siguen haciendo sin problema. Pero yo creo que a la larga, si todo esto se vuelve cada vez más masivo, se van a lograr cosas muy importantes, muy interesantes. Y está bueno porque sabemos que el planeta está sufriendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No. Te hago una última pregunta, si les parece, y después cerramos, y después doy todos los datos de Cristina, porque me olvidé de darlos antes de que empiece a hablar. Tenía acá en el teléfono y me olvidé de mirarlo. Estamos las dos nerviosas. Siempre me olvido de algo al inicio. Siempre después me doy cuenta. Se habla de un futuro, ¿no?, en que el humano ya no se va a poder alimentar porque obviamente los recursos de la tierra los va a haber, ¿no?, en un estado calamitoso y no va a haber. ¿Vos ves que esto puede ser así? ¿Crees que va a haber un cambio? ¿El humano del día de mañana va a terminar alimentándose con pastillas, con suplementos? Yo quiero pensar que sí, que se va a actuar antes que pase. O sea, no, claro, no vamos a llegar a eso. Creo que va a haber o sea, movimientos muy fuertes que van a hacer que se tome conciencia y que todo eso empiece a cambiar. Pero bueno, como te decía recién, hay tanto poder económico en el medio que hacen que toda esa lucha cueste un poco más. Pero yo creo que sí, que se va a lograr. Si no, sonamos. Tal cual, sonamos. Simplemente. Todo ese movimiento de slow food contra el fast food, ¿no? Claro, tal cual. Un poco como decías vos, a las raíces. A lo Yo creo que si cada uno, desde el lugar que ocupamos en salud, empezamos a concientizar a las personas que comer de determinada manera está mucho mejor que determinada otra, yo creo que con cada granito de arena que ponemos, creo que eso es importantísimo. Y si se replica en cada uno de los profesionales de la salud, se van a lograr cosas maravillosas. El tema es que, bueno, cuesta mucho, porque hay mucha publicidad, hay mucha persona famosa en el medio, entonces cuesta mucho, pero bueno, yo creo que siendo constantes, repetitivos, vamos a lograr lo que tanto queremos. Ojalá. Paso a los datos de Cristina. Ella es licenciada en nutrición, su matrícula nacional es 4.364, matrícula provincial 85, participa, como les decía, en la emisión Italia Unita en Radio M Amplitud, Radio 660, que la pueden escuchar todos los domingos de 11 a 13. Un programa de la comunidad italiana. Tiene su consultorio privado en Aedo y Ramos Mejía, y hay un mail, el Instagram primero es nutricionista-Cristina Cesario, que está también en el flyer, y el mail es nutricesareo@yahoo.com.ar. Después lo podemos pasar también por el WhatsApp si alguien lo necesita. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, te hicimos un montón de preguntas, así que ya te consideramos... No sé, alguna quedó sin responder o sin entender, así que manden un mensaje electrónico. Ya te consideramos parte de la comunidad de la Dante, junto bueno, con los oradores que han Me queda pendiente el hecho de aprender italiano. Bueno, te aspettiamo. Cuando tú se puede hacer online y la profesora es genial. Nosotros en la pandemia no tuvimos problema para aprender, así que bueno, no gracias. Se van a tener por ahí entonces. Te aspettiamo qua. Te aspettiamo in persona. La próxima conexión en italiano.
Bueno, muy rápido. È così, troppo veloce, ti chiedono risultati, guarda. Bene, molto bene. Bueno, muchas gracias. Un beso Grazie a para tutti. tutti. Ciao, ciao Sí, a chao, tutti. chao. Muchas gracias. Sí. De nada, chao, chao. Chao, chao.